Oremos con la lección divina hoy viernes 8 de marzo de 2024, tiempo de Cuaresma. Oremos, infunde Señor tu gracia en nuestros corazones para que sepamos dominar nuestro egoísmo y secundar las inspiraciones que nos vienen del cielo por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hoy leemos y meditamos a Marcos 12, 28b a 34. Se acercó uno de los escribas que le había oído y viendo que les había respondido muy bien, le preguntó, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó, el primero es, escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que estos. Le dijo el escriba, muy bien, maestro, tienes razón, y al decir que Él es único y que no hay otro fuera de Él, y amarle con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a Él mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Y Jesús, viendo que le había contestado con sensatez, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y nadie más se atrevía ya a hacerle preguntas. Reflexión. En el Evangelio de hoy, los escribas y los doctores quieren saber de Jesús cuál es el mayor mandamiento. Hoy también mucha gente quiere saber qué es lo más importante en la religión. Algunos dicen ser bautizados, otros la oración, otros dicen la misa o participar en el culto del domingo. Otros amar al prójimo y luchar por un mundo más justo. Otros se preocupan solo de las apariencias y de los cargos que se ocupan en la iglesia. La pregunta del doctor de la ley. Poco antes de la pregunta del escriba, la discusión había sido con los discípulos, con los saduceos en torno a la fe en la resurrección. La discusión había sido porque ellos no creen en la resurrección. Al doctor que había asistido al debate le había gustado la respuesta de Jesús y había percibido en él una gran inteligencia. Quiso aprovechar la ocasión para plantear una pregunta y recibir una aclaración. ¿Cuál es el mayor de todos los mandamientos? En aquel tiempo los judíos tenían una gran cantidad de normas, 613. Eran para reglamentar la práctica y la observancia de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Algunos decían, todas estas normas tienen el mismo valor, pues vienen todas de Dios. No nos compite
introducir distinciones en las cosas de Dios. Otros decían, algunas leyes son más importantes que otras y por ello obligan más. El doctor quiere saber qué opinión tiene Jesús. La respuesta de Jesús. Él responde citando un pasaje de la Biblia para decir que el mandamiento mayor es amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente y con toda la fuerza. En el tiempo de Jesús, los judíos piadosos recitaban esta frase 3 veces al día, por la mañana, al mediodía y por la noche. Era tan conocida entre ellos como entre nosotros el Padre Nuestro. Y Jesús añade, citando de nuevo la Biblia, el segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que estos dos. Respuesta breve y muy profunda. Es el resumen de todo lo que Jesús ha enseñado sobre Dios y sobre la vida. La respuesta del doctor de la ley. El doctor concuerda con Jesús y concluye: si amar a Dios y amar al prójimo es mucho más importante que todos los holocaustos y todos los sacrificios, es decir, el mandamiento del amor es más importante que los mandamientos relacionados con el culto y los sacrificios del templo. Esta afirmación viene de los profetas del Antiguo Testamento. Hoy diríamos que la práctica del amor es más importante que las novenas, que las promesas, que las misas, los rezos y las procesiones. En resumen, el reino de Jesús confirma la conclusión del doctor y dice, no está lejos del reino de Dios. De hecho, el reino de Dios consiste en unir los dos amores, el amor a Dios y el amor al prójimo. Pues si Dios es padre y madre, nosotros todos somos hermanos. Tenemos que mostrarlo en la práctica, viviendo en comunidad. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Los discípulos tienen que ponerse en la memoria, en la inteligencia, en el corazón, en las manos y en los pies esta ley mayor, pues no se llega a Dios sino a través de la entrega total al prójimo. Jesús había dicho al doctor de la ley, no estás lejos del reino. El doctor ya estaba cerca, pero para poder entrar en el reino tenía que dar un paso más. En el Antiguo Testamento, el criterio del amor al prójimo era amar al prójimo como a sí mismo. En el Nuevo Testamento, Jesús ensancha el sentido del amor. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ahora el criterio será amar al prójimo como Jesús nos amó. Es el camino seguro para llegar a una convivencia justa y de comunidad. Para la reflexión personal, ¿para ti qué es lo más importante en la religión? ¿Nosotros hoy estamos más cerca o más lejos del reino de Dios?
que el doctor de la ley que fue elogiado por Jesús. ¿Tú qué piensas? Oremos, Señor, ningún Dios como tú. No hay obras como las tuyas, pues eres grande y haces maravillas. Tú solo eres Dios. Salmo 86, 8:10. Alabado sea Jesucristo.